Estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Bernal, soy periodista de NTN 24, de RCN Televisión, de la FM. Es un gusto para mí que me hayan invitado a estar con ustedes para moderar, tratar de ayudar a esta conversación tan importante para Colombia, para América Latina sobre la salud. Ese es un diálogo estratégico, perspectivas en salud de la plena cobertura a la sostenibilidad, así lo hemos llamado. A pesar de estos grandes avances en cobertura que ha tenido Colombia después de la implementación de la Ley 100, hoy en día la conversación sin duda se centra en dos problemáticas principales: la regulación de medicamentos y la crisis del flujo de recursos que está enfrentando el sistema, lo que terminará sin duda alguna afectando la calidad y el servicio para los pacientes. En este diálogo trataremos de exponer estos diversos puntos de vista, poner en evidencia los mayores desafíos que está enfrentando el sistema de salud. Desafíos que ustedes van a coincidir conmigo no son pocos, pero que también hay grandes fortalezas para mencionar. Esos desafíos, que no son pocos, el doctor José Luis Méndez, el expresidente de ASINFAR, ahondará en ellos. Doctor Méndez, con este lujo de panelistas, ¿qué buscamos con esta conversación? Bienvenidos, gracias por estar hoy en esta tarde de Bogotá, que nos ayuda al clima un poco. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Gracias a Concordia, a FENALCO y a RCN por la invitación. En efecto, es un gusto ver aquí a grandes expertos del sector en esta mesa y no se puede ocupar mucho tiempo para dejar que todos puedan participar, pero claramente mencionaste el tema de regulación, es un tema que es fundamental para el futuro del sistema, y la sostenibilidad como el eje que todos hemos venido discutiendo. Yo tengo una pequeña reflexión inicial, y es: ¿qué ha pasado desde el inicio de la Ley 100 cuando empezamos todos a hablar de competencia regulada? Tal vez ese término nos dejó a todos bloqueados en el tema de competencia y nos faltó pasar a la cooperación más allá de la competencia, y luego entender que lo que necesitamos es tener diálogos abiertos y transparentes para todos ayudar a crear esos vínculos y recuperar esa confianza que hemos perdido entre todos los actores. Es un tema fundamental. Todos estamos comprometidos con la transparencia del sector, todos entendemos que somos parte del mismo sistema, pero hace falta volver a recuperar la confianza. Eso es algo en lo que yo quisiera invitarlos a todos a conversar esta tarde, para no alargarnos en esos temas y no repetir lo que siempre hacemos en los mismos foros, y poder hablar de cómo pasamos a acciones. Lo hemos hablado con algunos de ustedes, acciones puntuales en la recuperación de confianza. Gracias, doctor Méndez. Teniendo esto en cuenta, igual vamos a tener preguntas que cualquiera que quiera aportar sin tener que tener otra pregunta, están todos bienvenidos solo con la pedida de la palabra. Ciñéndonos al tiempo, porque me encantaría que todos pudiéramos participar en la tarde de hoy. Doctor Mauricio Rubio, gerente de medicamentos de CAFAM, expectativas de la mesa y realmente a qué conclusiones o propuestas más bien queremos llegar. Señor Rubio. Bueno, buenas tardes. Gracias. Como lo decía Andrea, creo que la primera tal vez es el tema del diálogo. La salud es un tema complejo que tiene muchísimas aristas y creo que todas tienen que ser tenidas en cuenta. Parte de lo que hoy nos reúne, vengo hoy representando a 7 gestores farmacéuticos. Somos personas que, fuera de entregar medicamentos, hacemos toda la vigilancia farmacoepidemiológica de 26 millones de afiliados. Diariamente atendemos 190.000 personas, o sea, 4 veces el Estadio del Campín, y entregamos más de 90 millones de unidades de medicamentos al año. Y no hemos tenido la participación dentro de esa gran responsabilidad en las normas que se han tenido. Entramos en un tema de cofinanciación del sistema, con un sistema que entra con un gran déficit, que es uno de los grandes retos que le tiene el nuevo gobierno, un déficit que se puede calcular entre 7 y 11 billones de pesos y que se aumenta 2 billones de pesos anualmente. De hecho, nosotros como gestores tenemos más de 800.000 millones en cartera vencida. Pero creo que uno de los temas más importantes, y hoy lo mencionó el doctor Botero, lo mencionó el presidente, es la necesidad de una estabilidad jurídica. Solamente en los últimos 2 meses tenemos 7 u 8 normas que están rondando el sistema. Solo para mencionar una, la circular número 8 tan anunciada recibió 55 hojas de comentarios de FENALCO por todas las incompatibilidades técnicas y jurídicas con respecto a otras circulares que había.
Entonces, con esa inestabilidad jurídica afecta a quienes dispensamos medicamentos, afecta a la industria y finalmente afecta a la salud de las personas. Entonces, tal vez, volviendo a tus palabras, recogemos la invitación y hemos hablado con José Luis y con otros actores, la necesidad de que se haya un diálogo honesto, con datos claros y con verdades sobre todo lo que afecta al sistema de salud. ¿Les parece si entramos entonces en materia? Quisiera hacer quizás una radiografía de la salud en Colombia comparado o mirándola desde la región con el tema de América Latina. Doctora Gabriela Salvador, bienvenida. Ella es directora para América Latina y el Caribe. ¿Cuál es esa radiografía del sistema de salud en Colombia? Fortalezas, debilidades, en comparación o puesto en escena con el resto de países de América Latina. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero quiero aclarar que no soy una experta en el sistema colombiano, los expertos están acá. Solamente puedo comparar un poco con respecto a qué pasa en el resto de América Latina. Y América Latina, si bien tiene particularidades en diferentes países, hay ciertas tendencias que son comunes. Y entonces, si nosotros nos enfocamos, porque veo que la charla mucho puede pasar por lo asistencial, ¿no? Si nos enfocamos en el sistema de salud, para cualquier sistema de salud va a haber una oferta y va a haber una demanda. Y desde los organismos públicos se trabaja en la oferta y en general la infraestructura y la capacidad para responder a la demanda que existe. Pero lo que se ve ahora es que un patrón crítico es el manejar la demanda, que la demanda sea ordenada y racional. ¿Qué sucede cuando nosotros traemos, por ejemplo, se genera un seguro universal, como se genera en muchos lados, y por política todo el mundo tiene acceso? Si ese acceso no es ordenado, no hay sostenibilidad, no hay forma de llegar a esa sostenibilidad. Y un factor que está afectando tremendamente a eso es que la epidemiología, la casuística está cambiando dramáticamente hacia enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión. Esas son enfermedades que son silenciosas, por lo tanto, cuando se manifiestan, los costos son astronómicos. Por lo cual creo que es bien importante que dentro del análisis que hagamos o que se discuta acá, determinar cómo se maneja no solamente la provisión de servicios, pero también la educación de esa demanda, la forma de entender cómo prioriza el uso de salud la población, las oportunidades que tienen y el acceso per se. Gracias, doctora Salvador. Para darle ese contexto también importante al doctor Óscar Alberto Bernal Acevedo le doy la bienvenida. Él es profesor asociado, máster en salud pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Fortalezas, debilidades en comparación con el resto de países de la región y cómo ha sido esa evolución, doctor, del Sistema General de la Seguridad Social en salud a partir de esa Ley 100. ¿Ha sido una evolución efectiva? Muchas gracias. Sí, realmente cuando miramos o intentamos evaluar los sistemas de salud, una de las primeras preguntas es ¿a quién se está cubriendo? Y mirando estudios, por ejemplo, hechos por el Banco Mundial sobre cobertura universal, Colombia es uno de los países ejemplo de un nivel de cobertura universal. Hay otros países que han logrado, digamos, avances en ese proceso y que tienen una política hacia la cobertura universal, pero hay todavía grandes retos. Por lo tanto, Colombia es, en ese sentido, uno de los ejemplos de avance en cobertura universal. Segundo elemento es, ok, se cubre esa población, pero ¿con qué se está cubriendo? ¿Qué tipo de servicios? ¿Cuál es el plan de beneficios? Porque también se puede decir, cubrimos a todo, pero con vacunas. Entonces, Colombia está ofertando un paquete bastante amplio de servicios y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay países que dicen no podemos hacerlo, o sea, tenemos limitaciones financieras que hacen que ciertos medicamentos o ciertos servicios no los podemos cubrir. Colombia, repito, tiene un paquete muy amplio que responde a necesidades, o sea, no es inventado, responde a las necesidades del país y de su población. El tercer elemento que es clave es el elemento que ya mencionaban de la sostenibilidad. ¿Con qué recurso? Y ahí hay un reto mundial. Colombia está en ese reto. Pero hay países, creo que tenemos que mirar porque han desarrollado algunas estrategias interesantes. Poner Costa Rica, por ejemplo, que tiene retos importantes, pero su déficit no es tan alarmante como se está planteando en Colombia, que además viene creciendo. Ahora, viene creciendo en parte porque también viene creciendo el acceso, viene creciendo el uso de servicios, viene creciendo el tipo de servicios que se están prestando y eso se refleja también en los costos.
¿sí? Por lo tanto, hay que verlo desde un punto de vista, digamos, de preocupación, pero desde un punto de vista positivo en términos de que se está prestando muchísimo más servicios. El otro elemento clave es el de el costo o el pago de bolsillo. Colombia es uno de los países que tiene 14% de pago de bolsillo, es muy bajo comparado con la mayoría de los países de la región e inclusive del mundo. Sí, con excepción de algunos países europeos y Canadá, Colombia es uno de los líderes también en proteger las familias, porque eso no es solamente el hecho de que la gente pague, el hecho de que se empobrezcan poblaciones por pagar es el principal peligro del pago de bolsillo. ¿Qué otros retos son importantes? También universales. Tenemos el reto del envejecimiento de la población y Colombia no se está preparando adecuadamente a ello. El aumento de las enfermedades crónicas y tenemos que trabajar más en esto. Está lo que se llama el peso o la carga tecnológica. Hay nuevas tecnologías y no solamente hay nuevas, queremos esas tecnologías y sentimos que tenemos el derecho de tenerlas y por lo tanto el costo de medicamentos, el costo de insumos y de tecnologías es uno de los temas claves que se va a discutir el día de hoy. Y cerraría diciendo que el otro elemento importante es precisamente lo que se llamaría la gobernanza del sistema. Es un sistema muy cuestionado, muy criticado y, como lo mencionaba José, donde los actores hemos estado más confrontándonos y no buscando trabajar conjuntamente. No es un sistema que se quiera. El Sistema Nacional de Salud en Gran Bretaña hace parte de los partidos de fútbol, porque lo quieren. El nuestro no, a pesar de que comparado con la mayoría de la América Latina tiene muy buenos resultados. Gracias, doctor. Doctor, lo escuchaba aportándole al doctor Bernal. No, definitivamente estoy de acuerdo con el doctor Oscar Bernal en que necesitamos poder pensar más en cooperación, en creer en que lo que ofrece cada uno es algo positivo, no en buscar culpables unos contra otros, en creer más en lo nuestro y en saber que juntos podemos construir. Es eso fundamentalmente, profesor Oscar. Y cuando han hablado de retos, quisiera tal vez entrar en la materia que nos trae a todos, que es la libre empresa, la industria, la regulación, donde sin duda pues, hay preocupaciones. Doctor Rubio, me gustaría empezar con el doctor Gustavo Balbuena. Él nos acompaña hoy con el tema perfecto para él. Ex superintendente de Industria y Comercio, pues nos va a hablar sobre cómo equilibrar el libre mercado. Yo pregunto, ¿cómo equilibrar, doctor, el libre mercado, la libre competencia, el concepto de empresa con la política de protección de los recursos de salud? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Creo que hay temas que están superados. El problema de la cobertura no es un problema en Colombia. Tenemos unos niveles muy por encima del promedio. Hemos hablado de sostenibilidad y aquí hay un tema de intervención del Estado. Nuestro modelo tiene un desbalance vinculado a nuestros altos niveles de informalidad y yo creo que esa es una tarea que ha definido como una prioridad del nuevo gobierno y en la que se tienen que acometer grandes esfuerzos. La sostenibilidad, creo que más allá de la discusión de si estamos cortos por 2 billones o por 8 billones, hay que coordinar el esquema de la Ley 100 para que realmente quienes contribuyan puedan soportar al régimen subsidiado. En cuanto a la institucionalidad, yo me recojo algo de lo que decía Mauricio Rubio. Realmente sí, en Colombia tenemos problemas de hiperregulación en todo. Este es un sector particularmente hiperregulado. Tenemos un problema de atrofia regulatoria muy grande y creo que aquí hay que buscar un balance entre lo que tiene que ver con regulación y supervisión. En este sector le oí hace pocos días al superintendente de salud, el 80% de los actores son actores privados que siguen manejando esquemas de un negocio que surge bajo el control de un riesgo de salud, pero que han dejado de lado criterios empresariales. Este gobierno y recientemente en este año se han hecho algunos esfuerzos con el incremento del rigor técnico en la estructura de muchos agentes del sistema. Me parece que cambiar los modelos de regulación y de supervisión a modelos de riesgo es algo que se tiene que hacer. El problema de información en el sector es un problema que me parece muy grave. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la superintendencia en un par de oportunidades bajo 2 administraciones diferentes. El 70% de las investigaciones que abre la Superintendencia de Salud se refieren a problemas de información, porque no se tiene la información completa, porque no cruza la información. Todavía las NIF no son una realidad en el sector salud. Entonces tenemos problemas que no tenemos claro ni siquiera quién le debe a quién. Entonces me parece que ese
fortalecimiento del esquema de supervisión es clave y no se puede ahogar el sistema con la sobreregulación. Lo que usted dice, tener cambios normativos que abren a semejante controversia como lo que está diciendo en las últimas circulares y en las decisiones que se han de regulación y reglamentación de la ley estatutaria de este año, es algo que necesariamente le pone una talanquera al desarrollo del sector. Doctor Rubio. Sí, es que el impacto de la hiperregulación tiene muchas colaterales. Primero, fuera de la afectación de abastecimientos, el desequilibrio económico, a nivel del tema de regulación, el riesgo de no acatar una norma, y usted que fue superintendente, imagine, una norma que es colgada en la página del ministerio a las 10 de la noche de un 28, vigente el 1 de marzo, entonces uno entra en la discusión si es vigente o no, porque todavía no está en el diario oficial, con riesgo de que la superintendencia nos entre a multar. Entonces entra todo el mundo a tener como un susto de actuar y no más bien una vocación de actuar bien. Y creo que ese tema de la hiperregulación hay que ponerle un límite y creo que hay que buscar un consenso, porque lo único bueno de esta hiperregulación es que de tanto enfrentarnos nos estamos uniendo y entendemos que todos participamos con el deseo de que haya mejor salud para los colombianos. Eso implica a todos los actores del Estado, las EPS subsidiadas, las EPS contributivas, las IPS, los laboratorios, los gestores farmacéuticos, pero coordinadamente entendiendo que eso no puede ser buscando culpables, que es una palabra que creo que bien dijo José Luis. Doctor Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Yo leía ayer, que no es mi expertise, pero no saben lo que he aprendido gracias a ustedes, sobre la política farmacéutica. Y esta tuvo 3 objetivos preponderantes: garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, proteger el bolsillo de los colombianos y asegurar un trato justo al país. Y 4 instrumentos primordiales: la regulación de precios, el estímulo a la competencia, las compras centralizadas y la evaluación de tecnologías en salud. Lo que uno lee cuando habla de la política farmacéutica, ¿no? Hay un ahorro de más de 4.7 billones de pesos por regulación de precios de medicamentos, pero pues aquí tenemos sobre la mesa el tema que preocupa, la hiperregulación. Doctor Castillo, ¿esa política está bien diseñada para intervenir precios de medicamentos en Colombia? ¿Ha logrado qué? Como para ponerlo en contexto. Bueno, en cuanto, buenas tardes a todos. En cuanto a hiperregulación, efectivamente yo creo que, pero esta mañana estuvo en el sector de comunicaciones, igual dijeron que está hiperregulado. Yo creo que el país está hiperregulado. Por todos, en todos los ministerios hay grandes oficinas sacando todos los días normas que no se cumplen el 10%. Si en salud hacemos cumplir el 10% de la norma, hay que cerrar todos los hospitales públicos y la gran mayoría, por lo menos el 60% de los hospitales privados. Pero las normas existen. O sea, esa hiperregulación todos los días, la proliferación de, lo único que está haciendo es daño al sistema. Yo creo que hay que reformar esto, unas pocas que se cumplan de verdad y que todos nos metamos en el tema. En el tema farmacéutico, yo creo que si algo ha sido exitoso el ministro Alejandro Gaviria ha sido en su política farmacéutica de controlar los precios. Recientemente me puse a revisar con el tema del foro y busqué en Estados Unidos más de 8 citas del presidente Trump tratando de controlar el precio de medicamentos. Y han salido públicamente, están ahí en YouTube, etcétera, de tal forma que ese es un problema mundial, el exceso del costo de los medicamentos. Uno entiende que la industria tiene que ser exitosa, tiene que haber utilidades para reinvertir en investigación, etcétera, pero no a esos niveles tan exorbitantes. Caso particular, el de la hepatitis, los primeros tratamientos costaron $120.000, alrededor de 300 millones de pesos de esa época, y hoy están en $4.500. O sea, y siguen ganando plata. O sea, ahí es donde uno dice, es justo para un sistema como el nuestro y el mundo. Si en Estados Unidos está el presidente Trump diciendo, oiga, hay que bajar el precio de los medicamentos, no es justo que ganen tanto, también es igualmente aplicable o mucho más a nuestras tierras. De tal forma que a mí me parece que esa ha sido una política exitosa del ministro Gaviria. Yo creo que ha sido valiente también, porque ha sido una política que no ha sido fácil, pero creo que hay que seguir en ese tema, y no solo de medicamentos. Yo creo que hay que entrar a regular precios de insumos también, que podamos hacer más accesible, porque eso lo que nos permite es hacer el sistema viable. El sistema en Colombia tiene una sola plata, punto, es esa, $350 por usuario. Con eso
más el esfuerzo que pueda hacer ahora el nuevo gobierno, que yo creo que habría que entrar a poner en los próximos 4 años un punto porcentual del PIB, que es mucha plata, que es el déficit corriente de lo que falta, pero si nosotros le seguimos metiendo 2 o 3 puntos a plata, igualmente se va a gastar, porque el sistema está no solo más regulado, sino un sistema anárquico, y hoy estamos en el guayabo de la borrachera de los primeros 15 años del sistema, donde la plata se dilapidó. Las EPS tuvieron grandes utilidades que las invirtieron en cosas que no eran para la salud. Esa plata debió haberse invertido en promoción y prevención para que la gente no se enfermara, para que la gente no tuviera las enfermedades catastróficas que hoy estamos recibiendo en los hospitales, simplemente porque no se invirtió en lo que debía haberse invertido, que era en prevenir la enfermedad. Y hoy estamos simplemente ya en el guayabo, que es recibiendo en los hospitales todos los casos de las enfermedades coronarias, etcétera, avanzadas, que tienen unos costos realmente astronómicos. Entonces, yo creo que nos toca volver al principio, nos toca montar de verdad un programa de promoción y prevención, como lo tiene Holanda. Holanda tiene un viceministerio de la prevención, que está a cargo del secretario del Ministerio de Salud, que tiene rango ministerial, y crear toda una estrategia de promoción y prevención. Sin eso, podremos meterle 15, 17 como Estados Unidos del PIB, 18, y vamos a seguir en el mismo caos. O sea, hay que reordenar el sistema y hay que crear una competencia por calidad en todos los gestores del sistema de salud. Todos tenemos que salir a competir con el vecino, entre las EPS, entre las IPS, por calidad. ¿Quién se beneficia ahí? El usuario. Entonces yo creo que esos son los puntos más importantes que tiene que hacer el nuevo gobierno en empezar a trabajar. Yo quisiera solo aclarar una cosa. Los gestores farmacéuticos que estamos en FENALCO entendemos y comprendemos perfectamente la necesidad de una regulación de precios, sobre todo en algunos temas que hubo, como bien lo mencionó en el ejemplo, abusos. Lo único que pedimos es que se haga de forma aplicable. O sea, es que no puede salir una norma por la noche para ser aplicable a la mañana siguiente, afectando 800 medicamentos. O sea, el tema es de ese componente. Doctor Balbuena. No, un comentario muy corto frente al tema de competencia y de competir en el sector. Una reflexión que creo que en algún momento hay que hacerse es el efecto que ha podido llegar a tener el tema de la restricción a la integración vertical en el sector desde la ley 1122. Me parece que ahora que se abre la discusión sobre capitalización de créditos, me parece que es el momento, y ahora en esta transición puede ser la oportunidad de debatir si se justifica ponerle una talanquera a los procesos de integración vertical y si la razonabilidad económica que se pretendía en ese momento se verificó en el mercado. Bueno, que hablan de transición. Doctor, se salvó doctor Aristizábal, iba para usted. Doctor Bernal, y luego voy con el doctor Fabio Aristizábal. Sí, viniendo al tema de calidad, yo creo que es importante y eso implica acceso también y acceso oportuno. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que el pago hoy en día se hace por afiliado. No importa si se presta un buen servicio o un mal servicio, inclusive si no se presta. Entonces, ahí hay un tema de contratación y de modelos de contratación que debe discutirse y debe generarse mecanismos por los cuales se pague realmente por resultados. Doctor Fabio Aristizábal, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se empalma la política de protección de los recursos de salud con la generación de empleo y la seguridad jurídica de inversionistas extranjeros? ¿No se vulneran, por ejemplo, contratos de inversión entre distintas naciones cuando ponemos esto sobre la mesa? Andrea, mire, yo creo que cuando uno recorre el país, lo que uno encuentra en Colombia es que este es un modelo de expertos. Lo único que tenemos en Colombia es una gran experiencia acumulada. Hablamos todos de que tenemos que cambiar el modelo, de que nos tenemos que meter en un modelo de promoción y prevención, que los recursos son limitados. Cuando uno escucha a todos los panelistas hablar, uno dice, tenemos perfectamente diagnosticado el sistema. La pregunta es, ¿por qué no logramos avanzar? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos dónde hay excesos, dónde hay corrupción, dónde hay falta de formalización. Yo digo que aquí hay que meter ya un poco de astucia. Nosotros tenemos que trabajar ya en el modelo. Tenemos que voltear el modelo, no podemos seguir con un modelo morbicéntrico. No puede ser más rentable trabajar en la enfermedad que prevenirla. Segundo, tenemos que trabajar en el talento humano en Colombia. Ahora que estábamos en la campaña, yo oía muchos candidatos hablando del modelo de medicina familiar, un modelo donde tenemos 300 médicos familiares, 200 tendremos en Colombia, para 50 millones.
Tenemos que tener una política ya de talento humano, tenemos que empezar a formar los médicos en medicina familiar. Tercero, el sistema de información. No sé si era el doctor Balbuena que decía, no puede ser que hoy no sepamos bien cómo es la información de nuestro sistema, no es interoperable, ni administrativa, ni asistencialmente. No están conectados, no se hablan. Entonces uno oye muy bien a los prestadores diciendo que aquí la deuda es de 15 billones de pesos, pero oye a los aseguradores diciendo 7 y oye al gobierno dando otra cifra. Y uno, si a uno le pregunta el ministro de Hacienda ahora entrante de qué tamaño es el hueco fiscal de Colombia, pues yo le diría, dependiendo de quién le hable. No tenemos claro, necesitamos urgente, antes de que empecemos a hablar más de salud, hagamos la ley de punto final que tanto ha anunciado el presidente Duque. Necesitamos saber quién le debe a quién. Y el gobierno tendrá que ser el primero que se mete la mano al bolsillo. Si no tenemos la plata, tendremos que emitir las garantías o titularizar la deuda, pero tenemos que darle flujo al sistema de manera urgente. Nosotros ya no tenemos más tiempo. Hay que trabajar en gobernanza, claro, es el sistema más desprestigiado, no, la gente no confía. Y aquí es totalmente contrario a lo que dice la ley, aquí lo que hay es desconfianza legítima entre actores. Ninguno cree en el otro. Y hemos abusado. No tenemos un manual de contratación. Seguimos contratando con un manual del 2000. El ley 2000 menos el qué o el más el cuánto. Y no lo dejamos. La misma industria no deja que tarifemos. Es muy complicado. Tampoco tenemos precios de referencia. Necesitamos un portal de contratación. Yo quiero ver donde se puedan ver todas las transacciones que hay entre actores. Porque Colombia definitivamente ha abusado del sistema. Y como decía el doctor Castillo, con una muy baja prima. Y hacemos todo. Y el derecho fundamental a la salud. Entonces yo creo que tenemos que ser más audaces y empezar a actuar. Porque el diagnóstico lo tenemos todos. Y el país está lleno de expertos. Entonces ahí es que avanzar. Doctora Dilian Francisca, bienvenida. Ella es gobernadora de la Gobernación del Valle. Dilian Francisca Toro, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues la ley 100 se hizo para que las personas tuvieran cobertura en salud, acceso y calidad. La ley se hizo para la gente. No se hizo ni para las EPS, ni se hizo para las farmacéuticas, no, se hizo para la gente, para que la gente pudiera lograr tener ese acceso sin barreras. Pero lo que vemos hoy es que tenemos mucha cobertura, pero el acceso real de la gente a la salud no es la que quisiéramos, ni la calidad de la atención. ¿Y qué pasa con eso? Entonces empezamos todo el recorrido de las EPS que le prestan el servicio, contratan con los hospitales, contratan para las clínicas, pero resulta que las EPS están asumiendo hoy algo que tenemos que decirlo, que es el no post. Y en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado la estamos asumiendo nosotros, los departamentos y los distritos. Y realmente no tenemos cómo financiar el no post. Y ahí está el meollo del problema. Entonces tendremos que solucionar eso, porque si yo digo punto final, podemos conseguirnos la plata, pagarle a las IPS, que son 9 a 13 billones de pesos, podemos pagarle a quien sea. Pero si nosotros no generamos sostenibilidad al sistema, si no le damos solución a algo fundamental que es el no post, no vamos a poder hacerlo. Y la forma de hacerlo, creo que pensamos que va a hacerlo como aquí nos están preguntando, qué cosas creemos, porque una cosa es estar en el Congreso, yo estuve en el Congreso, hice leyes, la 1438, la 1122, pero ahora estoy en la región, en la parte de poder ver cómo es que logro que a la gente sí le llegue la salud. Y ahí es donde es lo difícil. Nosotros creemos que con la ley estatutaria se crean unas exclusiones. Las exclusiones tienen que reglamentarse. Si no se reglamentan, pues no vamos a saber qué es lo que la gente tiene obligación y qué no. Pero además tenemos que volver a que el plan obligatorio de salud, revisarlo y ampliarlo, ver cuáles son esos procedimientos y esas nuevas tecnologías del no post que debemos de incluirlo al post para que vamos disminuyendo recursos. Pero también tenemos que tener un sistema de asistencia social, porque es que la gente pide los pañales, pide la crema, pide el que lo cuida, y eso no es del sistema de salud. Entonces tiene que haber un sistema de asistencia social que genere pues los resultados a esas personas, sobre todo en el nivel 1 y 2. Y tiene que haber un fondo nacional para el no post.
definitivamente para poder unir lo que es régimen subsidiado, régimen contributivo en un solo fondo, y ese fondo debe hacer compras centralizadas que no se han hecho. La primera vez que se han hecho es con la hepatitis B, pero nosotros tenemos enfermedad huérfana, no tenemos cómo lograr comprarle los medicamentos ni los procedimientos ni siquiera el diagnóstico, porque es muy caro. Y hay que hacer compras centralizadas. Yo sí creo que debe haber las compras centralizadas, no solamente para las enfermedades huérfanas, para muchos medicamentos y muchos insumos médicos y tecnologías que se deben de comprar centralizadamente para que disminuyamos los costos en salud. Y que ese fondo no POS le dé la posibilidad a la comunidad, a la gente, a los pacientes, de acceder a esos servicios, pero a su vez, como es un solo fondo, van a regular, van a hacer control con el MIPRES. Eso es muy importante. Ya tenemos el MIPRES, que es fundamental. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta cuáles son los medicamentos o los insumos que son no POS, y así de esa manera poder lograr tener ese fondo. ¿Cómo se financia el fondo? Pues se debe financiar con lo mismo que está financiando ahora. Recursos del departamentos y distritos, de recursos de ADRES y recursos, por supuesto, del Ministerio de Hacienda, que tendrá que hacer cierre financiero. La única manera de poder lograr nosotros que la gente acceda a los servicios, que haya sostenibilidad en el sistema, para que haya ese punto final que dice el doctor, que yo estoy completamente de acuerdo, y el presidente creo que lo dijo, pues tenemos que definir para adelante qué es lo que vamos a hacer, y creemos que hay que hacer muchas cosas que tienen que ver con esta financiación y reorganización del sistema. Por ejemplo, discúlpeme que les termine, por ejemplo, en el régimen subsidiado, yo creo que no deben de haber EPS. Yo pienso que en el régimen subsidiado debe haber aseguramiento público, y las EPS deben de ser solo administradoras, porque no están utilizando el 92% de la UPC en recursos para la salud, y se están gastando más en administración. Eso lo tenemos nosotros más o menos evidenciado, y yo creo que por eso en el régimen subsidiado, no sé en el contributivo creo que no, pero en el subsidiado sí debería haber aseguramiento público y utilización del 92% de la UPC en los servicios. Tendremos ojalá más oportunidad, doctora Dilian, para seguir con el tema. Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, bienvenida. Gracias, Andrea, gracias a ti, a Concordia, a FENALCO y a RCN. La verdad, quiero insistir un poco en el tema de la doctora Dilian Francisca, porque cada que nos acercamos al gobierno nacional a discutir el tema, porque vas a ser gobierno nacional, a discutir el tema de la diferencia de la UPC del régimen subsidiado y contributivo. Sí, claro. Digamos, ese tema se trata de evadir, pero hoy en día la brecha es del 8.5%, es decir, que en el régimen subsidiado la unidad de capitación está jugando con 62.000 pesos menos. Entonces lo que se nos dice es que eso se puede equilibrar porque la población que acude al régimen subsidiado es más joven, y que adicionalmente los pacientes de alto costo realmente no están allí, sino en la población que pertenece al régimen contributivo. Pero porque las decisiones se están tomando a partir de un sistema de información que es del régimen contributivo. Es imprescindible empezar primero a mejorar todos los sistemas de información para tomar decisiones que sean de verdad, que se basen en los números y en las cifras, porque la verdad es que en el régimen subsidiado eso no se está comportando así, y esas grandes diferencias se están palpando. Y usted hablaba, Gustavo, de un tema que era la informalidad. Y no puede ser que la salud en Colombia sea un factor que genere informalidad. Es decir, las personas quieren permanecer en el SISBEN porque no tienen que hacer ningún tipo de aporte. Y eso lo que nos lleva a pensar es que definitivamente hoy en día el Ministerio de Hacienda tiene que hacer como una revisión interna, y es mirar hasta dónde vamos a involucrar recursos del PIB en el tema de la salud. Hay que aumentar ese nivel de participación. No nos podemos quedar con lo que hemos estado ahorita, con las discusiones que estaban en los salones del lado de si le ponemos un impuesto o no a las bebidas azucaradas, porque es que este es un tema que tiene que ser un tema de Estado, un tema de gobierno, para precisamente desincentivar el tema de la informalidad que viene por esas líneas. El doctor Víctor Castillo me estaba pidiendo la palabra y luego pasamos a otro tema. Sí, yo creo que el diagnóstico está hecho. Yo creo que ahorita el nuevo gobierno tiene que entrar rápidamente en los primeros 90, 100 días
a tomar decisiones que no se han tomado varios años atrás y que ya están, digamos, yo no veo en otro momento más oportuno para mejorar el sistema de salud que hoy. Primero, porque es un tema sensible. Era el tema número 1 de la campaña, de acuerdo a las encuestas, era salud. Entonces, es un tema sensible que hay que entrar a solucionar. Segundo, tenemos un presidente que ya ha hecho cosas muy claras durante la campaña y ahora como presidente electo. Primero, voy a pagar las deudas. Segundo, voy a hacer toda una competencia y una retribución por calidad a los prestadores y a las EPS. Tercero, vamos a sacar las EPS que no funcionan, que no están comprometidas. Inclusive en un momento le alcancé a oír que de 40 EPS que hay hoy, quedarían entre 15 y 18. Eso, o sea, hay cosas que ya son planes de gobierno del presidente que ha dado la línea para dónde va, independiente de quién es el ministro, toca llegar a cumplir. Entonces, yo pienso que el sistema, ya el diagnóstico está supremamente dicho y estudiado por todos lados, y hay que pasar a hacer 6 o 7 gestiones inmediatas que den solución al sistema de salud y que lo ponga, digamos, en competitividad. Yo soy un defensor de la Ley 100. Creo que hemos construido todo lo que tenemos dentro de la Ley 100 y tenemos una gran organización dentro de la Ley 100 y porque la Ley 100 le ha dado la oportunidad a los hospitales que crezcan, a los médicos que hagan un buen ejercicio. Se nos ha desvirtuado en muchas cosas que es los correctivos que tenemos que hacer. Entonces, primero, calidad. Desafortunadamente, en eso han fallado los gobiernos en los últimos 25 años. No es posible que hoy, 25 años después de haberse de la Ley 100 y más de casi 20 años del sistema de acreditación de calidad, solamente haya 45 o 48 instituciones acreditadas en el país. Cuando en Inglaterra todas tienen que estar acreditadas, todas. Yo le pregunté el año pasado a la persona encargada del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, bueno, ¿y qué pasa con este hospital que pierda que no se sea acreditada? No, le damos un año de chance para que acredite. Y bueno, ¿y qué pasa si en el año no? Se va a la Junta Directiva y se va al gerente y ponemos uno que sí lo acredite. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer, que es que le demos calidad a la gente y que la competencia sea por calidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que unificar los regímenes, llevamos desde el 2000, había que unificarlo. Esa era una de las premisas, que en el 2000 estaban unificados. Claro, no creció el empleo, etcétera, pero es algo que estamos demorados que hacer, porque eso es equidad. Segundo, tercero, pago las deudas, punto final. Ya el presidente lo ha dicho, se lo dimos al ministro Carrasquilla en la reunión de Empalme, donde creo dijo, vamos a pagar las deudas. Dice 7 billones, ojalá sean 7 o menos, pero hay que saber cuánto es y pagarla, porque mientras no quitemos el tema de la deuda, tenemos el sirirí y no dejamos avanzar el sistema, hay que acabar con eso. Sí. La sistematización y por último, toda tecnificar la atención en salud. Doctor Aristizábal, luego voy con el doctor Ramírez. Para complementarle al doctor Víctor, la propuesta es fácil, doctor Víctor, es no solamente seguir pagando por el número de afiliados. Doctora Dilian, ahí nos vamos a ahorrar acabar las EPS, se van a acabar las que tienen que acabar. Si nosotros mejoramos la vigilancia y el control de esas EPS y la nota técnica, el margen de solvencia, los recursos que deben tener, los tienen, pues podrán permanecer las buenas. Es lo que ha dicho el doctor Iván Duque. ¿Cómo lo ha dicho? Dijo, pagar por resultados, no solamente por la calidad de los servicios, sino también por la oportunidad en los pagos. ¿A quién? A los prestadores y a los proveedores. Si usted está a 90 días... ahí es donde digo yo que la ley de punto final va a ser muy, muy útil para el país. Y ahí es donde creemos que van a quedar entre 15, 16 EPS, pero van a ser EPS fortalecidas, con margen de solvencia, con su patrimonio técnico, rindiendo cuentas y bien vigiladas. Yo creo que uno de los grandes problemas ha sido la vigilancia de las EPS del país. Ahora, tratamos de introducir en una ley que no ha podido pasar que la vigilancia también estuviera a cargo de la Superintendencia Financiera, por lo menos lo que era el patrimonio técnico, las reservas. A uno le tiene más miedo a una visita a la Superfinanciera porque la Supersalud pues, es una de las entidades hoy más desprestigiadas del país. Entonces yo creo que hay que recuperar esa gobernanza, recuperar esa vigilancia para que los recursos puedan fluir libremente por el sistema. Sí. Doctor, eso está en todas las legislaciones, en todas. Yo le puedo dar fe de eso porque hemos hecho la legislación muy responsablemente, pero no se cumple. Es que una diferencia es de decirlo
ponerlo en el papel en la ley y otra cosa es hacerlo y cumplirlo. Y no se cumple. La Superintendencia de Salud no funciona como debe funcionar. Uno allá grita y dice, esa EPS no cumple, esa EPS, y no le hacen nada. Entonces no podemos, o sea, nosotros eso está en las leyes. Lo que falta es ejecutar cosas que realmente sí se pueda lograr. Y miremos hacia adelante, doctor Carlos Mario Ramírez, director general de ADRES, que no lo había presentado. Doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Solo para que los asistentes, como la ADRES es una entidad tan nueva, para que sepan, algunos lo llaman el Banco de la Salud. La ADRES es entre comillas, el que consolida los recursos y lo gira a los diferentes agentes. Son 45 billones de pesos que manejamos, pero sí hemos insistido que la ADRES no es un banco. Un banco tiene un propósito de mantener el dinero del cuentaviente en el máximo saldo posible y el máximo del tiempo posible. La ADRES lo que busca es tener el dinero que es de la salud y que es de la gente el menor tiempo posible y el menor saldo posible, que es un reclamo que nos han hecho los bancos, solo para que entiendan cuál es nuestra razón de ser. Solo un planteamiento que creo que vale la pena para quienes no son de Colombia, que les quede claro las ventajas del sistema. En 1993, el 50% de la población más pobre y en especial la más alejada no tenía acceso a los servicios de salud, o sea, no tenía acceso ni a la atención de una enfermedad de alta frecuencia. Y obviamente atención especializada, el recién nacido de un hogar pobre con una malformación congénita del corazón se moría. Aquel que tuviera empleo y recursos económicos podía, si tenía el seguro social, allí tenía la garantía de su protección, pero si no la tenía, jugaba con su patrimonio. Una familia se reunía alrededor del padre a decidir si se consumían el patrimonio en la atención de una cirugía cardiovascular o si conservaban el patrimonio y el padre más bien desistía de su tratamiento. ¿Qué hemos logrado? Y no ahora en 25 años, sino desde los primeros 5 o 10 años de la ley. Aquel que tiene patrimonio no lo arriesga por una enfermedad. Y aquel que no lo tiene comparte unidades cardiovasculares y de cuidados intensivos sin diferencia de condición socioeconómica. Eso se le debe a la Ley 100 en el transcurso de estos 25 años. Bajamos la guardia, fue en la atención del primer piso, especialmente en los 10 primeros años. Pero yo sí quisiera plantear que en los últimos 10 hemos vuelto a recuperar la marcha de ese pecado que no podemos desconocer, pero que sí vamos, y hay experiencias muy interesantes como cuenta de alto costo y otras que son autónomas de los gobiernos, que están permanentemente en monitoreo de que las condiciones han mejorado. Se ha mejorado mucho más incluso en el régimen contributivo que el subsidiado. Y ese es un tema y es un reto del gobierno, en que la red pública sea de tan buen desempeño, porque es la llamada a atender a los pobres y por eso se le da el monopolio sobre la atención al subsidiado. Solamente sobre esto pasaría a lo siguiente. 1. Hace 15 o 20 años el 70% de los medicamentos que se consumían en Colombia eran de la industria doméstica. Hoy solo el 30% de la venta es de la industria doméstica. La regulación en esos términos, y ahí sí yo creo que se merece toda la crítica, ha desprotegido la industria nacional y por eso nosotros no somos como un Brasil, donde la gran industria de innovación y desarrollo inmediatamente genera un nuevo medicamento, llega a negociar con Brasil en la producción doméstica para generar mejores precios. Lo que logramos con los medicamentos de hepatitis, cuando nosotros llegamos a 50.000, Brasil iba en 10 y cuando nosotros llegamos a 9, Brasil iba en 3,5. Hoy que estamos en 4,5 para un medicamento, Brasil no está en más de 3. Entonces, solamente les dejo el mensaje para los. Cuando hablamos de regulación, entonces hay que hablar de regulación y sobre todo en términos de medicamentos en dos sentidos. La regulación de la seguridad de la producción de los medicamentos, que creo que puede ser excesiva y que, como lo decía el doctor Rubio, un gobierno no puede estar diciéndole a una industria que la norma de hoy tiene que cumplirse mañana porque acaba con la industria nacional. En eso sí tiene que haber un cambio. Pero la regulación de los precios, permítanme discrepar, porque es que el mercado es tan rápido
y discúlpenme la expresión, tan voraz, que cuando usted logra hacer una regulación a los 8 días ya encuentra que otra molécula está vendiendo lo que la que logró controlar. Y eso es lo que hace que nuestros recursos, por más que crezcan, no son suficientes. Y terminaría por lo menos en este sentido lo siguiente, es, 1, necesitamos una fuente que apalanque, como dicen los financieros. Nosotros en la ADRES hemos planteado 2 temas. Así como se hizo en el gobierno una fuente de manera similar para lo que fue los bonos convertibles en acciones y la compra de cartera, donde se sitúa un monto, según los grandes expertos dicen que si nosotros logramos tener una fuente fresca, que genere 65.000 millones de pesos mensuales durante 10 años, podemos traer al presente algo así como 8, 9 o 10 billones de pesos, que se prestarían para la ley del punto final. La gran pregunta es si eso se logra y qué bueno, ¿cómo hacemos para que en 3 años no volvamos a estar con una crisis similar? Porque vuelvo y le repito, nunca la dinámica de la regulación llega a ser tan ágil como el mercado, sobre todo en una multiplicidad de agentes como las tenemos. Entonces termino. 1, evasión del SOAD. 2.6 billones cuesta la evasión del SOAD al año. Si logramos controlar la evasión el primer año en 600.000, el Estado tendría 260.000 millones. Y segundo, focalización de subsidios. Tenemos 22 millones de afiliados al régimen subsidiado y todas nuestras cifras de pobreza, la mayor habla de 17 millones. Si logramos excluir 1,5 millones de no pobres del subsidiado, sumado con la evasión del SOAD, tenemos con qué financiar la ley del punto final en los 63.000 millones mensuales. Doctor Méndez. Gracias, Andrea. Solo para puntualizar 2 cosas. Una, lo que dijo la señora gobernadora sobre el tema de acceso, fundamental. Y el acceso en el tema de medicamentos, aprovechando lo que dijo el doctor Carlos Mario, que hemos perdido una gran oportunidad nosotros, pero estamos a tiempo de recuperarla. Y es que muchos países han declarado al sector farmacéutico como un sector estratégico para favorecer la producción de medicamentos localmente, medicamentos hechos con calidad. Tenemos una agencia regulatoria que ha elevado su calificación a nivel 4 en la OMS, y nosotros lo que pedimos es que exista la posibilidad de tener un diálogo, de fortalecer la producción local, teniendo en cuenta que hay una innovación, y para eso tenemos un instituto de evaluación de tecnología, un instituto independiente que podrá hacer la evaluación de valor de los medicamentos en su puerta de entrada. Pero la producción local necesita ser favorecida como un sector estratégico y tener una política industrial farmacéutica para que las empresas se empiecen a exportar, como pasa en otros países, para proteger el sector, para generar más empleo y mejorar el sistema de salud también y el acceso, doctora Dili. Y brevemente, doctor Rubio, para pasar a otros temas. Hablando de la ley de punto final, quiero agradecerle públicamente porque creo que usted ha sido una persona que desde la ADRES ha tenido la honorabilidad de decir exactamente lo que está pasando en cifras. Porque creo que para la ley de punto final es lo más importante, saber cuál es el problema del déficit. O sea, ya en abril o en mayo estábamos buscando recursos para que la ADRES estuviera en el Ministerio de Hacienda. O sea, es increíble, uno entiende un presupuesto de acá en septiembre o en octubre, pero no en mayo. O sea, eso no tiene sentido, hay un tema de mala planeación. Y entonces, de verdad creo que ese es el camino, ya que no hay información. Pero quería tomar un tema y una palabra que usted mencionaba, doctor Fabio, era el tema de ser audaz. Yo creo que lo que se está necesitando es ser audacia. Indudablemente la audacia puede significar no tener medidas populares. Parte de lo que usted mencionaba, doctora Dilian Francisca, el control es impopular. Y de hecho EPS que todos sabemos que son espantosas, que se cierran 7 veces y vuelven y se reabren por situaciones políticas o por presiones con abogados, eso no es muy popular, llamémoslo en algún sentido, pero creo que la audacia va a incluir o necesariamente tiene que incluir temas que no sean muy populares. Y yo recojo lo que decía el doctor Gustavo, creo que sí hay que considerar muy bien el tema de una mayor integración vertical, porque es que finalmente todos los actores vamos para el mismo lado. Ahora se ha visto es como el interés económico detrás, pero creo que hasta eso se puede solucionar mirando un solo norte, la mejor salud de todos. Si hay una buena coyuntura, como creo que todos están de acuerdo, si el momento es ahora, si hay un cambio de gobierno y sin duda tiene unos retos, le voy a dar la palabra a Carlos Felipe Córdoba Larrante, él es director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y me
encanta quedarme con la pregunta del doctor Aristizábal. ¿Por qué no logramos avanzar? Y hay un tema, los voy a sacar un momento, pero pues como periodista es imposible no hablar del tema de la corrupción. O sea, no lo podemos dejar de lado. Ustedes son los técnicos, pero el problema de la corrupción es el mayor desangre de la corrupción está en el tema de salud. Por ponerles 2 ejemplos nada más, está el cartel del SIDA, de la hemofilia, de todo lo que pues, está sobre la mesa. Según el gobierno, se dan desde los entes territoriales, municipios, gobernaciones sobre todo. ¿Qué se está haciendo o qué se debería hacer o cuál es ese reto para parar ese desangre y frenar la corrupción que al final está pues, afectando el flujo de recursos al interior del sistema? Doctor Córdoba. Andrea, muchas gracias a todos mis compañeros. Mire, yo creo que dentro de la experiencia que hemos tenido antes de llegar a la Federación, haber pasado por la Contraloría General y la misma Auditoría General de la República, yo creo que lo más importante aquí es ver, uno, las asimetrías de información. No podemos seguir en lo mismo. Si no sabemos hoy ni siquiera cuál es el presupuesto territorial de los más de 1000 departamentos y 32, más de 1000 municipios y 32 departamentos juntos, que son 140 billones de pesos unidos, y que el presupuesto general son 240 billones, no sabemos unidos cuánto están ejecutándose en este momento en el sistema de salud, ¿sí? Desde ese punto de vista hay que corregir completamente el esquema de información, 1. 2, tenemos que tener unos manuales claros, ágiles, ¿sí?, transparentes para poder ejecutar dichos recursos públicos. Y el problema no es, de una u otra manera, usted cómo puede acceder definitivamente a estos medicamentos de alguna u otra forma, si son extremadamente caros o no. El tema en el servicio de la salud debe ser cómo usted le soluciona en el momento a ese paciente el problema de vida, ¿sí? Es un derecho fundamental. El tema como tal en materia de corrupción tiene que ser si usted está definitivamente haciéndolo de manera transparente, ¿sí? Y desde ese punto de vista, de forma transparente, tiene usted que corregir esas asimetrías en cada uno de los puntos, en cada una de las regiones del país. Y usted encuentra que La Guajira tiene unas condiciones completamente diferentes a Tumaco en Nariño, ¿sí? Y lo mismo, el Putumayo tiene unas diferencias completamente distintas a las que usted encuentra en el Bichada. Entonces, una cosa es estar hoy en Bogotá y encuentra usted que los hospitales públicos tienen unas diferencias completamente distintas en nuestra periferia. Ahí es en donde nosotros debemos llegar a poder corregir todo el sistema. Y yo sí creería que con la ayuda de los mismos entes de control, hay que modificar completamente el tema hacia tener unos modelos de prevención para que el funcionario público tenga la tranquilidad de que usted puede ejecutar el recurso y tener alertas tempranas en las cuales usted pueda ver en dónde se puede estar equivocando. Porque el problema que hoy vemos con los carteles, como tú lo decías, de la hemofilia, el cartel que usted encuentra en muchas ocasiones del VIH, el problema más grave de eso es de transparencia, de la lectura de los listados, de lo que usted ha visto, y lo decía la señora gobernadora. El problema es llegar a unificar un fondo dentro del cual usted puede encontrar cuál es la población. Y si usted tiene toda la regulación en ese sentido de información clara de cuáles son nuestros enfermos, usted va a poder allí encontrar quiénes son, en dónde están y cómo solucionarles sus problemas. Pero hoy es imposible hacerlo. Además, si nosotros no tenemos con claridad buenos esquemas de verificación por parte de, por así decirlo, la Superintendencia de Salud, ¿sí? Por así decirlo, por así decirlo. Claro, o sea, transparentemos esto, no doctor. No vamos a poder tener el control ex ante para que los organismos de control, ese control ex post,
pueda llegar realmente a cumplir su labor de verificar que esos recursos lleguen a donde deben llegar. Y lo decía, mire, el problema de ineficiencia del sistema es clarísimo. Usted hoy puede tener la ley de punto final, pero el problema no es ese. El problema es en 1 año, 2 años, 3 años o 4 años volver a tener el mismo problema, que estemos desfinanciados. Y aquí esto es de todos. Necesitamos tecnificar mucho más nuestros organismos de control, que entiendan y que estén en todo un sistema como tal de verificación en línea y en tiempo real. Y hoy ya se puede hacer, hoy la tecnología lo presta para que la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría rápidamente lo vea. Y ustedes también, desde la misma superintendencia, lo hagan sin problema, y nuestras secretarías de salud territoriales también puedan enviar esas alertas tempranas sin ningún problema. Doctor Aristizábal, espero salir con una chiva de aquí, ¿no? No, le voy a comunicar todo esto al superintendente, les prometo. Miren, Carlos toca un tema muy importante. El próximo gobierno no solamente tiene un reto muy grande en cuanto al modelo, sino financieramente vamos a encontrar un país con unas necesidades muy grandes. Cuando uno habla de la salud como derecho fundamental, la pregunta que les hago a todos ustedes en el auditorio es: ¿cuál debería ser el presupuesto que aprueba el Congreso, siendo la salud un derecho fundamental? ¿No sería el que se necesite? Supongo yo. Pero el Ministerio de Salud arranca desfinanciado. Desde el 1 de enero ya le faltaban 2 billones de pesos de aseguramiento y 1.8 billones para salud pública y otras atenciones. O sea, el mismo ministerio arrancó con menos 3.8 billones de pesos. Reto mayúsculo el que llegue ahora el 7 de agosto, porque yo estoy seguro, doctor Carlos Mario, que no son solo 1.3 billones de pesos, porque a usted le están radicando en no post, como decía la doctora Dilia Francisca, más de 370.000 millones mensuales, cuando teníamos un presupuesto de 2.4, 2.5 billones y realmente van a llegar 5.4. Entonces, ¿dónde están los recursos? ¿Cuánto estamos dispuestos los colombianos a pagar? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Y esa es una discusión. Doctora Dilian, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con modificar la 715? Necesitamos los recursos, pero hay gobernadores, no sé en dónde, no le voy a dar nombres. Claro que a favor de las regiones, ¿no? Ah, bueno, esa pelea. Que no están de acuerdo. Ahí qué pena, yo sí quiero decir una cosa. El déficit que hay hoy en los departamentos es gigantesco. A los departamentos se le vive restringiendo los recursos todos los días. Solamente por el tema de licor, cerveza y cigarrillo estamos recibiendo al año 1.6 billones de pesos, ¿sí? Pero nos están quitando vía, además, la metodología del DANE, 650.000 millones de pesos. Así nos están golpeando a nosotros, que son recursos que van para la salud de todos los colombianos. Y desde ese punto de vista, por eso esperamos que sea nuestro súper y que nos ayude, digamos, de verdad a solucionar el tema, doctor Fabio. Pero mire, lo más importante dentro de esto es poder entender y ponernos también un poco, digamos, en los zapatos de los 32 departamentos y los más de 1.000 municipios, ¿sí? Que allí es en donde está la problemática de todos los colombianos. Y desde ese punto de vista, poder definitivamente uno ver cómo esa persona que está, o ese guayú que necesita la atención realmente allá en La Guajira, puede recibirla, ¿sí? Sin ningún problema. Allí es en donde está, digamos, nuestro gran reto. Y el gran reto tiene que ser para nosotros, de una u otra forma, no solamente la ley de punto final, sino poder, con los 32 departamentos y los más de 1.000 municipios, ayudar a que esto no se vuelva a presentar. Tenemos 12 minutos. ¿Algo más, doctora Aristizábal? La ley de punto final no va sola. O sea, la ley de punto final, por eso lleva varias propuestas. Va pegada de una ley de garantías, que es lo que les contaba, una emisión de unos títulos que el Estado... Hemos hecho muchas circulares, la doctora Dilian participó en muchas de ellas, pero no funcionaron. Y no funcionaban porque, preciso, uno de los grandes deudores del sistema es el mismo gobierno. Entonces va de la mano de una propuesta de inyectarle recursos
de crear un portal de contratación para evitar abusos, y ahí entro en lo que tú le planteaste a él. Los niveles de corrupción son absurdos. O sea, yo no voy a juzgar al departamento de la doctora Diana Félix, ni me faltaba, pero hay un departamento que usted mencionó 2 carteles. En ese departamento creo que hay 4 o 5 carteles que se comieron más del déficit del mismo departamento. Entonces, sí, yo sé que vamos a tener que mejorar la vigilancia y el control y la inspección de los recursos. En eso habrá un compromiso del gobierno. Pero yo creo que también todos tienen que poner de su parte, porque hoy el país no aguanta más corrupción. Y ahí hay muchos recursos. Entonces, si sumamos la evasión, si sumamos la ilusión, la falta de formalización y la corrupción, yo creo que el sistema de salud posiblemente no necesitaría una adición al OPC. Hay 3 personas en esta mesa que están de afuera y quiero tal vez ver una conclusión final. Mark López me pide la palabra, él es de Four Triangle Strategies, un think tank en Washington. Mark, adelante. Muchas gracias. Gracias, Andrea. También represento el Center for Strategic and International Studies, pero trabajé mucho en el Banco Interamericano y en USAID. Nada más quería más una pregunta que un comentario. El rol del financiamiento de afuera. Es que tengo entendido que el BID en 2013 o 15, el país prestó 250 millones para mejorar el sistema de salud. ¿Cuáles fueron los resultados de este tipo de financiamiento? ¿Cuáles son el valor de este tipo de aporte desde afuera? Y también el modelo, obviamente ustedes saben mejor que cualquiera del sistema de Colombia, cuál es el rol de la gente de afuera, de otros países. Obviamente Estados Unidos, de mi parte como americano, de ninguna manera es un modelo que debemos seguir o debemos promover. Obviamente hay partes que son útiles, pero hay partes de varios sistemas. Entonces, pensando en Concordia, en el rol de este evento, en los partnerships con la nueva administración, ¿cuáles serían los partnerships que Colombia beneficiaría de tener, pensando en la gente en esta sala con quien puede tratar de conectar esa gente con Colombia? Gracias. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Doctor Aristizábal, luego voy con el doctor Méndez y vamos cerrando. No, se puede promover nuestro modelo con toda tranquilidad por todo el mundo. No se preocupe. El modelo es bueno. Hoy tenemos un problema de actores. El problema no es el modelo. Tenemos que irlo corrigiendo y ahí vamos. Y es muy importante la cooperación internacional, porque nosotros no solamente necesitamos estudios en nuevos modelos, sino que también necesitamos en sistemas de información, en esa experiencia que tiene a nivel mundial, que tanto el BID como el Banco Mundial nos sigan ayudando, porque ahora es que vamos a necesitar el apoyo internacional. Pero el modelo como modelo no es el problema. Lo que tenemos es un problema de actores, Marc. Y yo creo que si vamos corrigiendo y mejoramos la vigilancia y el control, podemos salir adelante con el modelo que hoy tenemos. Doctor Méndez, brevemente, por favor. Sí, brevemente a lo que dice Marc. Por supuesto, en cooperación internacional y en alianzas público-privadas tenemos mucho por trabajar en temas de innovación, de transferencia de tecnología. Habría muchas cosas interesantes que hacer para localmente seguir fortaleciendo el desarrollo de soluciones a una población con una cobertura universal. Es definitivamente una labor muy interesante. Doctor Castillo, doctor Ramírez. Yo creo que hemos hablado cosas muy importantes, qué es lo que tiene que hacer el gobierno, qué es lo que tiene eso, pero no hemos olvidado, yo soy médico y yo creo que los actores más importantes en gestión y en ahorro somos los médicos de los hospitales. Esa responsabilidad no la podemos echar a un lado. Esta parte de acá de la mesa, en que yo calculo que una eficiente coordinación entre las EPS, las IPS integradas o no integradas, con una informática correcta, por lo menos disminuye los costos entre un 12 y un 15% de los costos de la prestación. La plata del sistema está dentro del sistema. Claro, necesitamos punto final para acabar esa pelea de que la plata obviamente falta. Seguramente habrá que subir un punto del PIB en los próximos 4 o 6 años, pero el gran ahorro está en la gestión y en la gerencia y en la eficiencia. Doctor Ramírez. Porque Mar hacía la pregunta, la inversión que se ha hecho de préstamos o cooperación de entidades internacionales, incluido el BID, se puede dividir en 2. Uno, la consolidación del sistema, y 2, entre comillas, el rescate de la red pública o de los hospitales públicos en crisis. Yo creo que de la consolidación del sistema hay una inversión que ha retornado de manera favorable. El problema que hemos tenido es que se logra con muchos esfuerzos volver a rescatar un hospital de la crisis, y cuando se vuelve a ubicar 0 kilómetros vuelve y cae en la crisis y hay que volver a hacer. Entonces eso explica en cierta forma varias de nuestras enfermedades que les plantearía en ese sentido.
en lo que vimos, y en el otro sentido porque de las regulaciones que nosotros sufrimos de fetichismo jurídico, y para eso no hay vacuna ni tratamiento. Aquí creemos que con una nueva ley vamos a solucionar lo que no se cumplió de la ley anterior, y por eso hay constantes reformas y tantas regulaciones como las que tuvimos. 5 minutos, doctora Guillén, luego voy con la doctora Salvador. Yo pienso que el momento que está viviendo el sistema de salud, de gran complejidad y de una especie de asfixia financiera, hace atractiva la inversión extranjera, por supuesto. Y están llegando fondos, está llegando United, Centí, JP Morgan, está Colban, SAS. Es decir, sí están llegando aquí inversionistas extranjeros, pero lo importante es que esos inversionistas entiendan que la inversión no puede ser de corto plazo, que este sistema necesita una inversión de largo aliento. Y para eso el gobierno nacional tiene que entender que hay que crear condiciones para que esa inversión de largo aliento se dé, porque si no van a llegar y se van a ir. Y eso significa seguridad jurídica y eso significa seguridad normativa, pero también significa revisar otros temas como las transferencias de riesgo, como la integración vertical, que es un tema que también hay que mirar. Este sector ya aprendió, pero también quien se mete en el sector está expuesto a muchos riesgos. Entonces, en eso la regulación, y en este caso el gobierno nacional, se tiene que detener para mirar cómo se hace para que esa participación sí sea de verdad una medida sana para el sistema de salud. Doctora Salvador. Sumando a lo que decía Marc, es cierto que Colombia tiene un modelo, tiene todos los desafíos de implementación que vemos en otros países de Latinoamérica también. Hay un montón de cosas que son bastante comunes a lo que están pasando en otros países, pero hay un elemento agregado acá que no se ha tratado, que es mientras más se mejora el acceso y más se amplía, más suben los costos, ¿verdad? Y ustedes están en el medio de una crisis humanitaria con la inmigración venezolana, a la que están empezando a tratar de cubrir. Eso les dispara tremendamente los costos. Entonces, si ahí hay realmente una ventana de oportunidad para la cooperación internacional, no desde la perspectiva de implementación de un modelo, sino del aporte a una crisis humanitaria que no se va a solucionar en 6 meses y que Colombia va a tener que absorber. Doctora Dalmut, sí, me gustaría concluir quizás con la señora Terry. Sí, 30 segundos para el doctor Balbuena. Sí, no, solamente siguiendo una cosa que decía Adriana, yo también estoy convencido de que aquí puede haber un buen ambiente para la inversión. Me parece que es fundamental que el inversionista conozca la información, y la información pasa por una cosa muy básica, que es llevar contabilidad. Contabilidad NIF, yo creo que eso ahorraría muchísimos problemas. Y segunda condición, el que venga a invertir, a competir, va a competir siempre y cuando le garantice que va a competir lealmente, es decir, que la supervisión va a ser general y que no se van a permitir excepciones por ningún motivo, y eso implica fortalecer al supervisor. No creo que el fortalecimiento sea quitémosle esto, aquí lo pasamos a la financiera, no, creo que hay que fortalecer integralmente una entidad que tiene 40.000 vigilados y que tiene mucho por hacer. Señora Dalmut, de Concordia, luego de mirarlo desde afuera, sin duda alguna, y escuchar aquí a los expertos, ¿con qué se queda usted? ¿Qué aprendimos hoy de esta mesa? Permítanme hablar en inglés. Voy a explicar que me sentí aquí sintiéndome, porque casi que no entiendo mi propio plan de EPS y las capacidades técnicas de un país extranjero, pero al pensar en los retos que se surgieron en esta mesa hoy, hablando de confianza y hablando de flujo de recursos y el entender la necesidad de qué se va a requerir para hoy, para mañana y para más adelante, y la función importante de datos y información en esas cosas. Importante. El incentivar la prevención, inversión en prevención y llegar al público para que esto sea una prioridad, no solo para el sector, que el ciudadano común pueda tener prevención como una prioridad. Aquí se pueden hacer alianzas muy poderosas. Una alianza, colaboración privada-pública es crítica para que sea algo compacto, y es un vehículo por medio del cual se logra información, pero también se comparte y se distribuye información. Y con la crisis de salud, muchos de los otros metas de desarrollo sostenibles, aquí es donde las alianzas pueden ser muy poderosas. Así que de verdad me alegra escuchar los retos
puntos que todos presentaron en esta mesa, porque creo que Colombia está ciertamente en un punto, en un momento, con una nueva administración, con un cambio en la sociedad, con el acuerdo de paz y con la situación de Venezuela, y reconocemos lo que significa cuidar a otros ciudadanos que no son ciudadanos. Yo creo que es un momento grandísimo aquí para conectar a la comunidad internacional, para incentivar la inversión, para traer todos los requisitos para construir unas nuevas iniciativas como se requieren. Y creo que es excelente ver cómo el diálogo aquí se ha dado, cómo fue tan conversante y fue muy bueno. Muchísimas gracias. Finalizo con Terry Ardley, es de Concordia Leadership Council member. Mrs. Ardley, maybe a conclusion of this table. Claro, yo vengo de el trasfondo de biotecnología y lo que estoy escuchando aquí, todos compartimos la complejidad de todo el sistema. Yo creo que el costo de las drogas se tiene que reducir, pero también tenemos que hacer que sea más fácil lograr un fármaco en el mercado, que no sea tan costoso como lo es ahora. También pienso, al escuchar lo que escucho hoy aquí, que también tenemos que llegar a una parte donde de verdad apoyamos a los médicos, que la generación más joven que esté entrando quieran ser médicos, y si lo hacemos tan difícil de que no quieran, también el asunto es la corrupción. Como puedan tratar con eso, eso siempre es el primer paso por donde se va a empezar. Pero escucho cosas muy positivas, creo que con el nuevo gobierno que entra es una luz brillante que está avanzando. Porque en 1-0 acabó nuestro tiempo. Y les agradezco muchísimo por esos tiempos, por el aprendizaje y por todo lo que nos pueden enseñar el día de hoy. Muy amable, ha sido un gusto. Gracias a ustedes también.